your grace from beginning to the end. It's your grace. We will never comprehend why you drew the ones who ran from you. What can we do but offer you praise? Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 5 es el texto que vamos a estar meditando en esta mañana. Y vamos a leerlo. Dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y el otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Vamos a orar. Señor amado, te ruego, Señor, que en esta mañana, en primer lugar, Señor, estés abriendo nuestro entendimiento, Señor. Estés quitando el velo, Señor, de nuestra mente. Señor, el velo que nos impide contemplarte, Señor. Contemplar a tu Hijo, Señor. Señor, y delante de tu santidad, Señor, te ruego que nos produzcas un temor reverente, Señor. Un temor que nos lleve a crecer en santidad, Señor. Que nos lleve a buscarte, Señor, con desesperación, con anhelo, Señor. Señor, te ruego que en esta mañana me capacites, Padre, para predicar tu palabra, Señor, para exponerla, Señor. Al mismo tiempo también ser conmovido por ella, Señor. Te ruego, Señor, que hables a nuestros corazones, que hables a nuestras mentes, Señor, y nos lleves a crecer conforme a la estatura de Cristo, Señor. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Sí, estamos viendo el capítulo 6 de Isaías, los versículos del 1 al 5. ¿Sí? En esta mañana voy a estar hablando, si Dios me concede esta gracia para poder hacerlo de manera un poco clara, sencilla, pero voy a estar hablando de la santidad de Dios. ¿Sí? Es difícil exponerlo y exponer con palabras la santidad de Dios, y espero que el Señor me dé de su gracia en esta mañana para poder profundizar en lo que la palabra enseña. Quería hablar sobre la santidad de Dios porque veníamos, mejor dicho, viendo la serie de defender y proclamar el Evangelio. Y en estos últimos 4 domingos nos hemos detenido a ver cómo el Evangelio afecta a nuestra santificación. ¿Sí? Hemos mencionado que el Evangelio no es algo que necesitamos para pasar solamente de muerte a vida. Y listo, ya está, es lo que necesita el inconverso. ¿Sí? La persona que no conoce a Cristo necesita el Evangelio. Pero una vez que recibe el Evangelio, acepta a Jesús en su corazón, dirían todos, ya está, listo, el Evangelio dejó de tener sentido, ahora pasamos a cosas más importantes. Y la mayoría se pierden en hablar de prosperidad, de iglesia, de cómo crecer, de cómo tener una mejor familia, no sé, llevar bien los recursos de la casa, el hogar, y nos perdemos en esto. Y se entiende que el Evangelio es simplemente algo que necesitamos para pasar de un estado a otro y después lo perdemos. Entonces, a raíz de esto es que necesitamos entender de que el Evangelio nos va a acompañar toda nuestra vida a lo largo de este lado de la eternidad. ¿Sí? El Evangelio es lo que va a nutrir nuestra vida, es lo que va a nutrir nuestra forma de relacionarnos con los demás, es nuestra forma de entender el mundo. El Evangelio es los lentes que nos va a poner de manera clara a la vista, nos va a dar la claridad para poder entender de qué manera debemos manejarnos en este mundo. ¿Sí? Como dice la palabra, ya es perverso. ¿Sí?
el Evangelio mismo es lo que nos va a hacer crecer en santidad. ¿Sí? Vimos que el cristiano, y esto retomo un poco lo de la semana pasada, el creyente está llamado, el cristiano está llamado ¿para qué? Para ser como Cristo. Romanos capítulo 8 dice, esto es el propósito por el cual Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en nosotros, para que Él sea el que tenga la exaltación, ¿sí? Parafraseando un poco todo lo que vimos la semana pasada. Y el ser como Cristo es crecer en santificación, ¿sí? Entonces, para cerrar esta serie, necesitamos entender la santidad de Dios, ¿sí? Y es, por lo menos anoche y en estos días cuando lo venía pensando, y sobre todo cuando me senté a bosquejarlo y demás, es impresionante. Uno exalta, como habíamos dicho al principio, el Evangelio consiste en entender quién es Dios, quién es el hombre y el medio que Dios ha establecido para reconciliarnos con Él, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener en claro en el Evangelio. Pero cuando exaltamos, por ejemplo, el atributo de la santidad de Dios, como vamos a hacer en esta mañana, inmediatamente empezamos a caer como en un vacío cada vez más y más hondo. ¿Por qué? Porque nuestra verdadera naturaleza empieza a ser expuesta. Vemos quién es Dios en sus atributos y nuestra realidad de quiénes somos nosotros como criaturas delante de Dios es expuesto y nos muestra la necesidad aún más y más del Evangelio. Si no tenemos en claro al comienzo de esta predicación que es por medio de Cristo que nosotros vamos a hallar gracia delante del Padre, vamos a caer en una desesperación profunda, en una depresión profunda. ¿Por qué? Porque todos los medios y todo el esfuerzo que nosotros hagamos para alcanzar la aceptación delante de Dios van a ser completamente inútiles. Y nos va a hundir más y más y más y más en la desesperación. Por eso digo, cuando exaltemos el atributo de la santidad de Dios y nuestra realidad y nuestra bajeza sean expuestas, corramos una y otra vez al Evangelio, corramos a Cristo, Él es el mediador, ¿sí? Dicho esto, justamente el propósito de este mensaje es, por un lado, ver el atributo de la santidad de Dios y por el otro lado, gozarnos de la persona de Cristo. No podemos verlo por separado, ¿sí? Simplemente les voy a comentar cómo bosquejé esto para que tengamos en claro para dónde vamos. En primer lugar, vamos a estar viendo la santidad y vamos a estar dando una definición y viendo varios pasajes. Después vamos a estar viendo que la santidad es inherente a la persona de Dios y voy a explicar a qué me refiero con esto. En tercer lugar, vamos a ver que Dios en su santidad está separado del pecado, pero no está separado simplemente en una actitud apática o lejana sin intervenir, sino que Él tiene una acción en contra del pecado, ¿sí? Y en cuarto lugar vamos a estar viendo la persona de Cristo. Y en quinto lugar vamos a ir pasando por varios puntos de aplicación de esta enseñanza, ¿sí? La palabra santo, algunos creo que ya lo hemos mencionado más de una vez, proviene del hebreo que es kadosh, que significa separado, ¿sí? Puesto aparte o separado del uso común, ¿sí? Cuando un objeto era separado, por ejemplo, para recibir una utilización más noble, en el hebreo tenía el mismo significado de la palabra kadosh, es separado, apartado, ¿sí? Y en la santidad de Dios nosotros vemos dos aspectos. Por un lado, la trascendencia, ¿sí? Que la trascendencia es justamente ir más allá o levantarse sobre, exceder, ¿sí? Dios en su santidad está por encima de la creación y es totalmente distinto a cada ser creado. Esta distinción no es solamente cuantitativa, o sea, lo mismo pero más santo, o sea, Dios no es más santo que cualquier ángel, ¿sí? Esto es un ejemplo de cuantitativo, sino que es cualitativo. La santidad de Dios es completamente diferente. Internamente Dios es tan santo, tan separado de lo que es la creación, que no hay punto de referencia, ¿sí? Y el segundo punto es que la santidad es el preeminente atributo de Dios. Todos los demás atributos son expresiones de su santidad. Perdón, pero como no hay luz, las puertas van a quedar abiertas y el ruido nos va a estar molestando bastante.
¿sí? Me apego mucho a lo que escribí para no perderme de la línea, ¿sí? Dios es santo, Él es distinto de su creación, es absolutamente separado, ¿sí? Ahora, cuando vemos la santidad de Dios, debemos mencionar esto también, que la santidad de Dios es intrínseca está bien dicho, o inherente a su persona, ¿sí? Es parte de su naturaleza. La santidad no es algo que Dios decide ser o hacer. Dios no es que decide ser santo o hacerse santo. Es su naturaleza, es la esencia misma de su naturaleza, es la santidad. De hecho, lo vimos en el pasaje de Isaías. No hay otro atributo de Dios que se lo mencione con esta repetición. Santo, 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 ¿sí? Dios es santo, santo, santo. Nos marca que es verdaderamente santo. Nos está mostrando, nos llama la atención a este atributo. En ninguna otra parte de la Escritura nosotros vamos a ver que Dios es justo, 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 o amor, 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 ¿sí? Entonces todos los atributos de Dios están interactuando con la santidad de Dios. Dios es justo, pero en su justicia Él es santo. Dios es amor y en su amor Él es santo. Dios es celoso y tiene un celo santo, ¿sí? Entonces, y nosotros, por ejemplo, podemos verlo en las Escrituras con los nombres. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento los nombres definen o describen a las personas, ¿sí? Pero cuando se le preguntó a Dios en el Éxodo capítulo 3, versículo 14, y síganme con este texto, vamos a estar paseando bastante con la Biblia. Éxodo 3, fíjense en el versículo 13, que nos da el contexto. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros, ¿sí? Dios es tan santo, es tan separado, es tan distinto a todos los seres y a todas las demás cosas creadas, que no hay ninguna ilustración adecuada o ejemplo para comunicar quién es Él. Si yo le pregunto a una persona, de hecho nosotros podemos señalar a otra persona para definirnos, ¿sí? Voy a poner un ejemplo se pueden reír incluso, pero si llegara un extraterrestre en medio nuestro, ¿sí? Algunos se van a reír con esto, pero si llegara una persona extraña, ¿sí? Que no conoce al ser humano y me dice: ¿quién eres? Bueno, yo soy Ariel, pero ¿quién es Ariel? Bueno, en cierta forma yo tengo características similares a Lea, pertenezco al mismo género masculino, ¿sí? Tengo características similares a Ana María, tengo 2 ojos, una nariz, tengo un mismo sistema. Me puedo comparar, yo me puedo definir a través de otras personas. Yo puedo definirme y decir: bueno, ¿quién sos? Bueno, yo soy semejante a Ana María, a Lea, en diferentes características me puedo comparar. Pero cuando a Dios se le pregunta: ¿quién eres?, Él no tiene ningún punto de referencia. Él no puede compararse con nada, esa es su santidad. Él no puede decir: yo soy semejante a. Él no lo puede decir. Moisés le está preguntando: si yo digo ¿quién me envió? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy el que soy. Dios es como Dios en su santidad. Dios no puede ser comparado con nadie. Él puede ser comparado solamente con Él mismo, ¿sí? Vayamos al libro de Salmos, capítulo 111, versículo 9. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Tengamos esto presente y vayamos a Isaías 57, versículo 15.
Isaías 57, versículo 15, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir en el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios es alto, sublime, Dios es santo, ¿sí? Por eso digo que la santidad de Dios es preeminente. En esto no hay otro atributo divino que se mencione con tanta frecuencia. Vimos el pasaje de Isaías capítulo 6.3, vayamos ahora a Apocalipsis 4.8, ¿sí? Apocalipsis 4.8 tiene la misma idea. Dice: los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por detrás estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Sí? Santo, Santo, Santo. Es absolutamente e infinitamente santo. La santidad de Dios, entonces, es el fundamento de todo lo que Él es y de todo lo que Él hace. Todo lo hace en base a su santidad. Todo lo hizo conforme a su santidad. Ahora, cuando menciono que la santidad de Dios es trascendente, dijimos que significa que sobrepasa infinitamente todo lo demás, ¿sí? No hay santo como el Señor. Ayúdenme a buscar Éxodo capítulo 15, versículo 11. Lean, ayúdame con 1 Samuel 2.2. Jessy, vos Job 15.15. Éxodo 15.11. Dice: ¿quién es como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? 1 Samuel 2.2, ¿cómo dice? No es santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como Dios nuestro. Job 15.15. He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Aún comparado a la santidad, si Dios comparara los cielos, no son limpios aún delante de sus ojos. Fíjense qué tan trascendente es la santidad de Dios. El cielo, los ángeles, ciertamente la palabra los describe como santos, ¿sí? Pero no son santos en sí mismos, sino que su santidad fluye a través de Dios, ¿sí? Como un don o una gracia hacia ellos. Si Dios simplemente diera su espalda a los cielos y a los ángeles, dejarían de ser santos, ¿sí? Justamente es parte de su santidad lo que vemos reflejado a través de los cielos, de los ángeles, ¿sí? Por eso es que Job utiliza esa expresión. Job 15.15 está diciendo: aún delante de su santidad los cielos parecen inmundos, ¿no? O sea, para que entendamos cómo la Biblia nos describe qué tan trascendente es la santidad de Dios, qué tan separado está Dios de nosotros, qué tan separado está Dios de la creación, qué tan sublime es la santidad de Dios, ¿sí? Hay un pasaje más en Isaías 40:25 que dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. ¿A qué me haré semejante? ¿A qué me van a hacer semejante? ¿A qué me van a comparar? Dice el Santo, ¿sí? Ahora, la santidad de Dios no significa que Él es único entre su creación, sino que Él está separado de todo lo que es profano y pecador, ¿sí? Dios no puede pecar, no puede gozarse del pecado, no puede tener compañerismo con el pecado. No hay absolutamente ninguna posibilidad de que Dios pudiera ser tentado o que su naturaleza pudiera ser contaminado. Él siempre permanece como es,
santo e incorruptible. Si Dios fuera afectado en algún modo, gozarse en algún modo, dejaría de ser Dios, dejaría de ser santo. ¿Sí? Por eso es un pensamiento absolutamente contrario a la palabra. Vayamos a Salmos capítulo 5, versículo 4. Y veamos ahora cómo Dios está separado del pecado. Porque tú, dice el versículo 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Job 34:10 dice: por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Sí? Habacuc, el capítulo 1, versículo 13, dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Esta primera parte del versículo 13 de Habacuc. ¿Sí? Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Santiago, en el Nuevo Testamento, Santiago, capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Más adelante, en Santiago capítulo 1, versículo 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje, dice Juan, que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. ¿Sí? Dios en su santidad está completamente separado. Vimos que Dios en su preeminencia está y en su trascendencia está por encima de todo lo creado. Nada puede ser comparado con Él, nada puede ser comparado con su santidad, pero al mismo tiempo Dios no puede habitar con el pecado. De hecho, están completamente separados, están completamente distanciados. ¿Sí? Ahora, el segundo punto es que la santidad de Dios no significa solamente que Él es único entre su creación y que Él está separado de todo lo que contradice su naturaleza, esto es el pecado, sino que también significa que Él no puede gozarse del pecado. Dios no es neutral o apático acerca de la maldad, sino que le es abominación. ¿Sí? Dios, vimos, porque a veces tenemos, y se puede caer en este error, decimos: Dios está separado. Él es santo, Él está separado de todo lo que es profano, de todo lo que es pecaminoso, de todo lo que contradice su naturaleza, pero está ahí, inmutable, lejos. No tiene parte, pero tampoco interviene, simplemente está ya distante. Está tan separado de nosotros que no interviene en el pecado, no interviene en la maldad. ¿Sí? No, Él es inmutable. ¿Sí? Y eso es un error, y estos son los pasajes que vamos a estar viendo ahora. Deuteronomio 25, versículos 16. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. La palabra abominación es, para ponerlo de una manera más simple, es una repulsión tan fuerte, es como algo que produce como un arcado, es odio lo que produce, genera una reacción, ¿sí? No es algo que simplemente queda, Dios no queda simplemente inmune delante del pecado, le produce rechazo, le produce
odio, le produce hasta este asco, ¿no? El Salmo capítulo 5, versículos 4 y 5 nos muestra de manera clara cómo Dios obra y actúa para con el pecador. Versículos 4 y 5. Dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Sí? Perdón, y el versículo 4 que no le dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Proverbios 15, versículos 8 y 9. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío. ¿Sí? Y otros pasajes donde Salmos también reflejan y dicen que Dios está pronto está afilando, mejor dicho, su espada para castigar al pecado, ¿sí? para castigar al pecador. ¿Sí? Nos muestra, tenemos que tener esto en claro con respecto a la santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo. Esto quiere decir que es eternamente y perfectamente santo. Él no va a cambiar, su naturaleza no va a inmutar, pero en su santidad Dios no puede ser comparado con absolutamente nada. Él está separado, no tiene punto de comparación en cuanto a su santidad, ¿sí? Esta santidad lo lleva a estar separado del pecado. Él no puede habitar en el pecado, Él no puede permanecer en el pecado. De hecho, nuestros pecados, decía Isaías, han generado una división entre Dios y nosotros. Él no puede estar, sus ojos son tan limpios que no puede estar mirando el pecado, pero no solamente queda inmutable ante el pecado, sino que tiene una reacción contra el pecado, aborrece, abomina, él tiene que actuar en contra del pecado, está en contra de su naturaleza, él va a castigar el pecado, él va a obrar en contra de aquello que es contrario a su naturaleza. ¿Sí? Va a obrar con un celo santo, ¿sí? Va a obrar con una ira santa, él va a obrar con una justicia santa. Cuando nos detenemos hasta acá y meditamos en la santidad de Dios, como les decía al principio, si solamente nos detenemos a considerar esto, y de hecho está bien que así suceda, debe sobrecoger en nuestras almas, debe pesar en nuestros pensamientos un temor. Todos los santos, todas las personas, mejor dicho, que tuvieron un encuentro con Dios, que han tenido una revelación directa, clara de la persona de Dios, o han caído como muertos, o se han sentido la peor basura, lo más vil y despreciado de este mundo, han visto su naturaleza. Isaías, cuando vemos, y volvamos al pasaje de Isaías, capítulo 6. Mire la reacción en Isaías. Isaías ve que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esa es la reacción más natural de cualquier criatura que se encuentra delante de la presencia de Dios, delante de la santidad de Dios. Y esa debe ser nuestra reacción inmediata, natural, sincera, cuando nos encontramos delante de la santidad de Dios. Yo venía meditando cuando venía manejando y le compartí a Jessy y me preguntaba, ¿tengo yo esta reacción cuando estoy delante de la presencia de Dios? Siento que hay de mí que soy hombre muerto porque mis ojos han visto al Rey. Tenemos este temor reverente. Hay muchas otras reacciones que produce la santidad de Dios, y eso es verdad. Entre ellas también está el temor, un temor reverente. Eso es el temor
lo que habla la palabra con un temor reverente a Dios. ¿Sí? Es reconocer su majestuosidad, es reconocer su grandeza, es reconocer que como Él no hay ningún otro. ¿Sí? Y cuando estamos delante de su santidad, somos conscientes. La semana pasada meditábamos en esto, Efesios capítulo 2. No lo tenía anotado, pero se me vino ahora a la mente. Efesios capítulo 2. De los versículos 19 en adelante dice así: que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, cuando nosotros nos congregamos, es lo que dice Efesios, somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es interesante que Dios se hace presente en la congregación de su pueblo, se hace presente en su santidad, se hace presente en sus atributos. Él es santo, santo, santo. ¿Sí? Vuelvo al pensamiento. Después también, y esto lo vamos a ver en otra prédica, las reacciones que tenemos por su santidad. Salmos está lleno, alabemos la hermosura de su santidad, gocémonos en la hermosura de su santidad, alabemos su santidad, por su santidad el pueblo recibe mucho gozo. Sí, es una reacción también natural de parte del pueblo sentir este gozo. Pero quiero quedarme en un punto hasta acá, ¿sí? Con respecto a la santidad de Dios, ¿sí? Para que entendamos que Él no es como nosotros. Él es santo, Él está separado, Él está por encima de todas sus criaturas. Sin embargo, y este es el punto 4, vamos a mirar ahora la persona de Cristo. Vamos a ver quién es Cristo. ¿Sí? Y en primer lugar, Cristo revela lo invisible. Cristo revela lo que no vemos de Dios. Lo vemos ahora en la persona de Cristo. Juan, capítulo 14, versículo 9. Dice Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, maestros, muéstranos al Padre? ¿Recuerdan? Cuando Moisés le preguntó a Dios cuál era su nombre, Dios no tenía ningún punto de comparación. Dios dijo: yo soy el que soy. ¿Sí? Yo soy el que soy. No hay nadie que pueda ser comparado conmigo. No hay absolutamente nadie. Sin embargo, Cristo, Dios hecho carne, ahora nosotros podemos ver, y Dios dice ahora: ¿quieren saber cómo soy? Miren a Cristo. Cristo es como soy yo. Cristo, miren a Cristo. Por eso Jesús le dice a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él, refiriéndose a Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Para Él. ¿Sí? Antes nosotros, Moisés, cuando le preguntó a Dios: ¿cuál es tu nombre? ¿Quién eres? ¿A qué eres semejante? Dios tuvo que decir: yo soy el que soy. Ahora, por medio de Cristo, la revelación es más clara. Dios dice: yo soy como Él, como mi Hijo. Él es la imagen visible. Él es la cara visible de todos los atributos de Dios. Cristo es santo, santo, santo. Nosotros vemos la santidad de Dios en Cristo. ¿Sí? Ahora,
también miremos a Cristo cómo Dios trató el pecado. Vimos que la santidad de Dios hace que Él no pueda permanecer distante con relación al pecado. Él tiene que obrar con respecto al pecado. Él va a aborrecer el pecado y va a atacar el pecado y va a destruir el pecado y va a consumir al que está en pecado. Y miren cómo Dios trató ahora a Cristo en relación al pecado. Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5. Isaías 53, versículos 4 y 5. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Sí? Tengan esto en mente. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículos del 14 al 16. Refiriéndose a Cristo, por el contexto anterior, dice: porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Sí? Lucas, capítulo 22. Capítulo 22. Versículos del 39 en adelante. Dice: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Sí, cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Los pasajes paralelos también de los evangelios con respecto a la oración de Jesús en el Getsemaní. Jesús ora una y otra vez: Señor, pasa de mí esta copa, pasa de mí esta copa, pasa de mí esta copa. El contenido de la copa era justamente toda la ira de Dios. Todo lo que los salmos, Jeremías, Ezequiel, hablan con respecto al que iba a beber la copa, el cáliz de la ira de Dios en contra del pecado. Cristo lo estaba bebiendo en ese lugar, en el Getsemaní. Cristo estaba absorbiendo toda la ira del Padre con relación al pecado. Miren cómo Dios es santo. Miren cómo Dios es santo, que tiene que quebrantar a su Hijo de esa manera. Aquel que es la imagen visible de su santidad, Él tiene que morir, como leímos en Isaías. Dios quiso quebrantarlo. El molido fue por nuestros pecados. Miren cómo Dios trata y aborrece en su santidad el pecado. Tiene que destruir a Cristo, tiene que hacer beber a Cristo la copa de su ira. Todo el descargo de su ira fue sobre Cristo. Miren ahora a Cristo como el sustituto perfecto. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, para redimir el pecado del pueblo, era necesario 2 machos cabríos. Uno era literalmente muerto, ¿sí? Era destrozado delante de toda la congregación y su sangre era esparcido por todo el tabernáculo. Y el segundo era echado fuera del campamento, ¿sí? Para cargar con el pecado del pueblo. Eso era lo que significaba para el pueblo el año de
de remisión de los pecados, pero tenían que hacerlo continuamente, año tras año. Ahora, Cristo se ofrece como ese macho cabrío perfecto. Sobre Él es, como leímos recién en Isaías y en los pasajes anteriores, sobre Él va todo el castigo de su pueblo. Sobre Cristo cae todo el castigo y el pecado que su pueblo merecía, toda la ira de Dios, toda la santidad de Dios y su justicia en cuanto al pecado de su pueblo y su accionar es quebrantado sobre Cristo. Cristo es ahora nuestra propiciación, como leímos antes en Efesios. Mediante la cruz, reconciliarnos, ¿sí? Mediante su cuerpo, reconciliarnos para con Dios. Mateo, capítulo 27, versículo 46. Mateo 27, versículo 46. Cristo, Jesús ya está crucificado. Y dice el versículo 46, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Miren cómo Cristo fue separado de esta comunión tan íntima que tenía con el Padre, fue separado por causa del pecado. Fue tratado como el peor de los pecadores. Gálatas capítulo 3, versículo 13, profundiza aún más lo que aconteció en la cruz. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, maldito todo el que es colgado en un madero. Miren cómo Cristo se presenta como nuestro perfecto sustituto. Él es nuestra propiciación. Nosotros ya no podemos cargar el castigo del pecado. Cristo lo está cargando. Cristo está siendo separado de Dios. Está siendo desamparado por el Padre por causa de nuestros pecados. Miren cómo Él se hace maldición por nosotros. Romanos capítulo 3, versículo 25 nos tiene la misma idea. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sí? Miren cómo Cristo presenta y se presenta por su pueblo. Vimos cómo Dios trata con el pecado. Miren cómo Cristo se presenta ahora como un perfecto sustituto. Pero miren también cómo Cristo ahora sostiene a su pueblo. Miren cómo Cristo sostiene a su iglesia. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hebreos capítulo 4, versículos 15 al 16. Hebreos 4, versículos del 15 al 16, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mas por Él, por Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Judas, capítulo 24, la doxología,
24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Sí? Miren cómo Cristo también presenta a su iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Miren cómo Cristo sostiene aún para presentar a su iglesia, a su novia. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? ¿Cómo podemos llevarlo de manera práctica a nuestra diaria? Vimos por un lado la santidad de Dios, vimos cómo es Dios en su santidad. Hemos pasado por varios versículos. Vimos cómo Cristo, ¿sí?, intercede por nosotros, intercede por su pueblo, intercede de manera clara. Él es la imagen misma de Dios, Él es Dios. ¿Sí? Vemos cómo Él es perfecto, ¿sí?, perfecto para presentarnos, como dice Judas, delante del Padre, con gran alegría. Y en esta serie que estamos terminando mejor dicho, dentro de la gran serie de defender y proclamar el Evangelio, la parte de la santificación, nosotros debemos imitar a Cristo. Romanos capítulo 13, versículo 14 y Colosenses capítulo 3, versículos del 9 al 15, nos da esta misma idea. Romanos, vamos a empezar por Romanos. Romanos 13, versículo 14. Vamos a después leer todo el contexto, pero el versículo 14 es el punto, ¿no? Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sí? El contexto inmediato de este versículo dice desde el 11, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, versículos del 9 al 15, dice: No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera en que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hermanos, ¿de qué manera podemos crecer en santificación? ¿De qué manera el Evangelio afecta nuestra santificación personal? Hemos visto varios medios que Dios dio para que podamos crecer en santidad. Hemos visto cómo el estudio privado de la palabra nos ayuda a crecer en santidad, cómo una buena doctrina nos ayuda a crecer en santidad. Vimos cómo la iglesia, el cuerpo, es un medio de gracia por Dios para crecer en santidad. Y el vestirnos de Cristo, como estábamos meditando recién, es justamente imitándolo a Él.
el ejercicio que hice hace un rato de mirar a Cristo no es un trabajo exhaustivo de pasar por todos los versículos. Podríamos pasar años hablando de la persona de Cristo, ¿no? Podemos detenernos muchísimo tiempo simplemente en cómo Dios trató el pecado en su Hijo. Podemos pasar muchísimo tiempo. Simplemente traté de mostrarles algunos pasajes para que disparen en su cabeza cómo Cristo fue tratado, cómo Cristo es nuestro modelo, cómo Cristo es nuestro ejemplo, cómo Cristo sufre en sí mismo la carga de la ira de Dios y cómo ahora sostiene a su pueblo. Entonces, cuando la palabra nos enseña y dice vistámonos de Cristo, es aprender de Él, es tomar de Él, sabiendo esto, como mencionamos hace un tiempo, y esto nos tiene que quedar claro. La santificación, el crecer en santificación, es una obra sobrenatural de parte de Dios. Es el propósito por el cual sus hijos, su pueblo es llamado. Desde antes de la fundación del mundo, Romanos capítulo 8, 28 en adelante nos muestra eso. Sin embargo, en el proceso de santificación hay un accionar nuestro, hay una intervención nuestra, ¿sí? Por eso es que algunos crecen en santificación más que otros. Por eso 2 Corintios dice, algunos construyen sobre el fundamento que es Cristo, con piedras preciosas, con oro, con plata, y otros van a construir con madera, heno y hojarasca, ¿sí? El fundamento sigue siendo Cristo, pero las obras de cada uno van a ser probadas. Y hermanos, déjenme asegurarles, no es lo mismo. La salvación es por medio de la fe, ¿sí? Y eso no nos va a ser arrebatado, no lo vamos a poder perder. Es algo que no nos puede ser quitado, es algo que Dios nos provee por medio de Cristo. No nos puede ser quitado eso, ¿sí? Pero el andar en esta vida sin ser conscientes y estar construyendo con hojarasca, con heno o con madera, el fuego las va a probar. El fuego de las adversidades van a probar estas maneras de construir. Y créanme, va a haber pérdida, va a haber dolor. No es lo mismo construir con oro que con madera. Otra forma de aplicar este principio que acabamos de ver, de vestirnos de Cristo y de considerar la santidad de Dios y el proceso de santificación en nuestras vidas, es que cuando decimos que Cristo es nuestra santificación, Pablo lo tuvo de manera muy clara. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sí? No me anoté el texto porque no lo estaba por contar, se me vino ahora, ¿no? Pero es escondernos en quién es Cristo, escondernos detrás de Él. Eso es ser hallado en Él, eso es estar, como dice Pablo, juntamente con Cristo crucificado. Si ven algo bueno en nuestra manera de andar, es porque justamente estamos escondidos detrás de Cristo. Y ese es el desafío que tenemos en este proceso de santificación, escondernos delante de su persona. Y también es al mismo tiempo un desafío, porque el escondernos y el vestirnos de Cristo, como veíamos en Romanos, significa que el Ariel que ustedes ven debe morir. Todo lo que Ariel debe mostrar es a Cristo. Si estoy vestido de Cristo, si algo de las características de Ariel ustedes están viendo en mi vida, es porque no me estoy vistiendo de Cristo, no me estoy escondiendo de Cristo, ¿sí? Ahora, si yo me visto de Cristo, todos los demás, todo lo que está en mi entorno va a ser afectado por esto. Tienen que ver, como les dijeron a los primeros cristianos, el término cristiano significa y viene de la expresión que son como Cristos. Miran a las personas y dicen, yo la veo a Micaela, pero yo sé que es Micaela, pero veo en ella y estoy viendo a Cristo. O sea, era una evidencia muy clara en los discípulos. Miraban su forma de andar, miraban su manera de relacionarse con los demás y eran Cristo. Y era como para el pensamiento del primer contexto de la iglesia, era como una plaga. ¿Acaso no matamos a su maestro? Miren cómo se reproduce, es como el pensamiento era, si nosotros le quitamos a su maestro, todo el movimiento se va a caer.
Sin embargo, veían que Cristo se estaba reproduciendo en diferentes personas, ¿sí? Y en esto debemos tener cuidado. No hay una separación entre lo secular y lo profano. No es que somos cristianos cuando venimos a la iglesia, cuando nos congregamos y nos compartimos o tenemos un tiempo de coinonía, y después cuando estamos en nuestro trabajo, bueno, ese trabajo es secular. Acá, bueno, no me queda otra que estar vestido de secularidad, ¿sí? No hay una diferencia para el cristiano. Justamente eran cristianos y fueron evidenciados como cristianos porque eran esclavos y mostraban a Cristo. Eran mercaderes y mostraban a Cristo. Eran hombres de eminencia y mostraban a Cristo, ¿sí? Había una misma característica en todas estas personas. Mostraban a Cristo en donde estaba. Entonces, tengan cuidado con este pensamiento, en esta parte de aplicación, ¿no? No hay una separación entre el momento en el que somos y nos podemos vestir de Cristo y hay un momento en el cual tenemos una manera secular de andar y bueno, la vestidura de Cristo no alcanza, ¿sí? Spurgeon decía, si bien la vestidura de Cristo es como, lo leí anoche, lo tengo bastante fresco, dice, es como si se nos vistiéramos de gala, es una ropa de uso diario. Continuamente y diariamente debemos vestirnos de Cristo, su santidad, su persona, su carácter, sus atributos, su forma de relacionarnos. Después vuelvan a releer Colosenses capítulo 3, versículos del 9 al 15, cuáles son las evidencias de ese vestirse de Cristo, ¿sí? Efesios habla de lo mismo, Efesios capítulo 4 habla del vestirse, de desechar el viejo ropaje y vestirse de Cristo, ¿sí? Y de cómo esto se va evidenciando, para ponerlo de ejemplo nada más. Efesios capítulo 4, versículos del 23, del 22, en verdad. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Acto inmediato dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aillaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. ¿Sí? Y así sigue, ¿no? El que dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo, ¿sí? El vestirse de Cristo, como dice Efesios, miren esa transición. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, versículo 25, por lo cual desechamos la mentira, dejamos el enojo, dejamos el robar, hay una distinción clara del vestirse de Cristo, ¿sí? Entonces, por eso digo que no puede haber una separación en nuestra vida de lo espiritual, de lo profano o de lo secular. Somos de Cristo, nos vestimos de Cristo, andamos como Cristo, sea que seamos comerciantes, sea que seamos empleados, sea que estemos trabajando en relación de dependencia o no, sea que seamos estudiantes o no. El vestirnos de Cristo es para todas las aplicaciones de nuestra vida y es un ejercicio sano a la hora de considerarnos y de examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué ven las personas cuando me miran? En el ambiente en donde me muevo. ¿Mi manera de andar refleja a Cristo? Ese es el punto. Pero de nuevo, como al principio, ¿dónde debemos apuntar para crecer en esta semejanza? Cristo. Debemos volver a mirar el Evangelio, debemos volver a este pensamiento. Vemos como la santidad de Dios, vemos la santidad de Dios, miramos a Cristo, ¿sí? Oramos. It's your grace.
will never comprehend why you drew the ones who ran from you.